Hoy, tomemos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado El mundo físico y el mundo de la fe. El mundo de la fe es un mundo que no podemos predecir ni escatimar. Sin embargo, es un mundo que existe definitivamente. En el campo de la física, se dice que existen dos mundos: uno, el mundo donde viven los humanos; el otro, el mundo de las partículas elementales. Lo que percibimos en nuestro mundo como un solo segundo, se dice que es un tiempo increíblemente largo en el mundo de las partículas elementales. Es como comparar la tierra en la que vivimos y el reino eterno de los cielos del que Dios ha hablado. Al pensar en el mundo de la fe donde Dios habita, guía el Evangelio y nos ayuda, ¿pueden ser el mismo el mundo en el que vivimos y el mundo de la fe? No, son completamente diferentes. Con esto en mente, espero que hoy puedan deshacerse de la perspectiva que ha sido sembrada y enseñada en el mundo tridimensional de las cosas materiales, y abran los ojos de la fe para que Dios pueda guiarlos. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? ¿Qué creó Dios en el principio? Él creó los cielos y la tierra. En otras palabras, ¿quién es aquel a quien se le atribuye haber creado la tierra? Está escrito que Dios hizo los cielos y la tierra. Hermanos, ¿pueden adivinar cuánto pesa la tierra? Podemos saber fácilmente nuestro peso todos los días subiéndonos a una báscula. ¿Pero pueden imaginar el peso de la tierra? Como tenía curiosidad, lo busqué, y se dice que pesa 5.97 por 10 elevado a la 24 kilogramos. En verdad, es un peso descomunal que excede el ámbito de los números con los que estamos familiarizados. Sin embargo, Dios la levantó sin esfuerzo en el vacío en un instante. Hermanos, no estamos hablando de levantar un globo. No obstante, después de levantarla en el vacío, Dios no tuvo que suministrarle combustible en ningún momento a lo largo de los últimos 4.500 millones de años. Además, ¿no lo ha diseñado Dios para que, de manera intrínseca, gire alrededor del Sol de una manera tan precisa? Sin la Luna, incluso el agua del mar se vería afectada negativamente. El vaivén de la marea suministra una enorme cantidad de oxígeno al mar, ¿no es así? Lo que Dios ha creado es algo que realmente deberíamos preguntarle cuando vayamos al cielo. ¿Cómo puede usted ser tan grandioso? Dios, ¿cómo usted habita en un mundo trascendente más allá de nuestra imaginación? ¿No nos haríamos estas preguntas? Sin embargo, Él vino a esta tierra vistiéndose de la ropa de la carne para salvarnos, y, además, nunca reveló su gloria divina. Comió y bebió como nosotros, e incluso durmió cuando estaba cansado. Como dijo, «Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí», ocultó toda su omnipotencia y vino a esta tierra para guiarnos y enseñarnos a nosotros, sus amados hijos celestiales. Todo estará bien. No se preocupen. No tengan miedo. Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Dios da estas palabras a sus hijos cientos o miles de veces, sin embargo, aún no echan raíces en sus corazones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos falta? Es porque nos falta fe. ¿Qué tipo de fe debemos tener? Como no hemos experimentado el mundo en el que habita Dios, nos limitamos a pensar en el ámbito físico en el que nos despertamos todos los días. Así, parece que por mucho que Dios intente enseñarnos sobre ese mundo en el que habita, no resuena profundamente en nuestros corazones. Aunque es un tema de estudio científico, se dice que un solo segundo en nuestro mundo humano difiere mucho de lo que significa un segundo en el mundo de las partículas elementales.
Del mismo modo, existe el reino de Dios en el mundo de la fe y el mundo donde vivimos los humanos. Hermanos, ¿no sería así de diferente? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto en 1 Corintios? Debemos comprender plenamente a través de la Biblia que Dios está gobernando un mundo más allá de nuestra imaginación, un mundo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre. Cuando la gente piensa en el milagro del Mar Rojo, a menudo piensan en Moisés. ¿Ustedes también piensan así? Aunque una fuerza mayor que Moisés estaba obrando, un poder que no era visible a simple vista, la gente solo le dio el crédito a Moisés. Mientras recuerdan que Moisés extendió su vara, no piensan en el poder de Dios que convirtió el Mar Rojo en tierra seca a través de esa vara. Del mismo modo, nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo físico. Esto se debe a que hemos aprendido y experimentado desde la infancia solo lo que sucede dentro de los confines de esta tierra. Dios abrió el Mar Rojo, derribó los muros de Jericó después de rodearla 7 veces y gritar, y derrotó al ejército madianita de 135,000 hombres con los 300 guerreros de Gedeón. Todos estos acontecimientos pueden parecer meras coincidencias que ocurrieron por casualidad. A pesar de la clara existencia del mundo de la fe, la gente tiende a considerarlo como una historia antigua o una leyenda por estar escrito en la Biblia. Sin embargo, una vez que nos damos cuenta de la existencia del mundo de la fe, podemos confirmar con certeza que estos acontecimientos no ocurrieron por mera casualidad. Además, podemos entender que tales eventos no solo ocurrieron hace 3.500 años, sino que también ocurrirán en nuestro tiempo. Por lo tanto, podemos ver que es la fe la que desencadena todos estos acontecimientos. Sin fe, nunca seremos capaces de ver tales cosas hasta el mismo día en que entremos en el cielo. Puesto que el mundo de la fe hace posible todas estas cosas, nunca olviden que es la fe la que une el mundo físico, tangible, y el mundo en el que Dios actúa. Por lo tanto, si alguna vez sienten la necesidad de experimentar un milagro, lo que tienen que hacer es empezar por activar su fe. Cuando detonamos un arma, se disparan balas. Si mantenemos el arma quieta, no se disparará ninguna bala, aunque la sostengamos durante 100 años. Así como debemos activar un mecanismo de disparo. Cuando no activamos nuestra fe, tendemos a decir, hay cosas que Dios hizo en la Biblia, pero eso fue en aquel entonces, no es algo que esperemos ver hoy. Esto no es cierto en absoluto. Hay un mecanismo que actúa como catalizador conectando el mundo físico y el mundo de la fe. Se llama fe. Sin embargo, al no tener una fe firme y centrarse constantemente solo en el mundo físico, algunos pueden olvidar la historia de la división del Mar Rojo, así como la historia de la conquista de Jericó. Aunque oyen hablar de la historia de Gedeón a través de los sermones, los tratan como si fueran un cuento antiguo, preguntándose, ¿realmente nos puede pasar a nosotros en la actualidad? ¿Por qué habría registrado Dios en la Biblia cosas que no se cumplirían? ¿No existe también en esta época el mismo Dios que dividió el Mar Rojo? Sí, Él existe. Entonces, ¿por qué no ocurren tales acontecimientos en nuestro tiempo? Es porque no estamos usando el gatillo que conecta el mundo físico y el mundo de la fe. Nuestros cuerpos se han acostumbrado a las limitaciones de tiempo y espacio en este mundo, y vivimos sin considerar la existencia de otros mundos. Al igual que el Mar Rojo se dividió en un corto periodo de tiempo, lo que podría llevarnos décadas o incluso cientos de años, puede desarrollarse en un abrir y cerrar de ojos, cuando llegue el tiempo señalado de la voluntad de Dios.
Confirmémoslo juntos. Génesis capítulo 1. Veamos en Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. Esta es la tierra en la que vive la humanidad. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hizo Dios con la tierra que no existía? La creó en un instante, en un tiempo muy corto. Hermanos y hermanas, todos vivimos actualmente en la tierra, donde 8.000 millones de humanos viven juntos al mismo tiempo. El peso total de la tierra debe ser incomprensible. Supongamos que los 8.000 millones de humanos que viven en la tierra pesan un promedio de unos 100 kilogramos cada uno, y combinen esto con el peso de los diversos tipos de animales, y el enorme volumen de agua que llena la tierra. Sería una cifra astronómica e inimaginable. ¿No es asombroso cómo funciona la Tierra? Nunca deja de funcionar, ni siquiera una vez. Durante 4.500 millones de años, completa una órbita alrededor del Sol cada año. Alguien lo diseñó así. ¿No es asombroso? Siempre damos por hecho estas cosas asombrosas que suceden a nuestro alrededor. De ahora en adelante, por favor, no lo den por sentado, sino observen cuidadosamente qué clase de Dios es nuestro Dios. ¿No les llena de alegría saber que somos hijos e hijas de Dios Todopoderoso? Somos bastante increíbles, ¿no es así? Esforcémonos siempre por recordar que estamos en la gran posición de ser hijos e hijas de Dios. La gente se refiere a todo lo que Dios hace como milagro. Sin embargo, desde la perspectiva del Espíritu Santo, lo que Dios lleva a cabo es bastante simple de hacer. Pasemos al libro de Josué capítulo 6. Josué, capítulo 6, versículo 1. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dios ya había preparado todo lo que se necesitaba para la victoria en Jericó. Desde la perspectiva humana, pensamos, para lograr el resultado deseado, debe haber un conflicto físico o debe librarse una batalla física. Pero Dios estableció la ecuación y la fórmula para ganar mediante la cual podemos salir victoriosos, incluso sin preparar tales cosas. Lo que se hizo en el mundo de la fe sirvió como catalizador de los fenómenos que ocurren en el mundo físico. Todo lo que Dios ha prometido puede cumplirse a través del mecanismo llamado fe. Sin embargo, a menudo experimentamos situaciones en las que un resultado final exitoso no se produce rápidamente, ya sea porque no creemos o porque nuestra fe es escasa. Por lo tanto, cuando Dios dice, se hará, debemos considerarlo como algo que ciertamente sucederá y proceder con fe. Para los que tienen fe, todo será fácil de lograr. Pero para los que no tienen fe, todo les parecerá un obstáculo demasiado difícil de superar, como una gran montaña que cierra el camino.
Lo mismo ocurre con la misión mundial. No es algo difícil de conseguir. Como hijos de Dios Todopoderoso que reina sobre todo el universo, ¿qué debemos hacer con nuestros ojos espirituales? Necesitamos abrirlos más. La tierra es como una gota de agua en un balde, y como el polvo fino en la balanza, pero debido a que tenemos una perspectiva estrecha, la tierra parece tan grande, y las tareas que se nos han confiado demasiado grandes. ¿No seguimos pensando así? Por favor, miren la palabra de Dios. Cuando Él dijo, hágase el agua, hubo agua, y cuando dijo, hágase la luz, hubo luz. ¿Alguna parte del mundo físico ha desobedecido alguna vez el mandato de Dios? Tal como está escrito en Josué capítulo 6, la fortaleza de Jericó, que se pensaba que era inexpugnable, se derrumbó irremediablemente ante los israelitas. No hubo una sola confrontación física. Simplemente marchaban por la ciudad una vez al día. Ninguno de nosotros ha tenido una experiencia física como esa. Con solo dar la vuelta a la ciudad, se derrumbó. Si solo marchar alrededor de la ciudad es todo lo que se necesitara para derribar una ciudad enemiga, ¿qué ejército se molestaría en blandir espadas, disparar flechas y desplegar todo tipo de armas? Lo que sucedió ese día no estuvo de acuerdo con ninguna ley física. Todo sucedió según la ley de la fe. Sin un desencadenante de la fe, tales eventos nunca pueden ocurrir. Por lo tanto, este año debe ser un año en el que todos busquemos sinceramente la gracia de Dios Padre y Dios Madre con una fe inquebrantable. Veamos Mateo, capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, «¿Creéis que puedo hacer esto?». Primero, les preguntó por su fe. ¿Creéis que puedo hacer esto? A los que habían sido ciegos de nacimiento se les abrieron los ojos. Ni siquiera los médicos más hábiles de la época serían capaces de hacer eso, era simplemente imposible hace 2000 años. Sin embargo, Jesús dijo a los dos ciegos que lo seguían, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen que tengo poder para restaurarles la vista? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a que vuestra fe os sea hecho. Dijo esto para activar el mecanismo de ignición de la fe que estaba dentro de ellos. Afortunadamente, los dos ciegos tenían mucha fe. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 30. ¿Y qué pasó con su vista? Los ojos de ellos fueron abiertos. Si hubieran creído solo el 10% o el 15%, sus ojos apenas se habrían abierto, si es que lo hubieran hecho. Sin embargo, su fe era muy completa. Como tenían una fe firme en el verdadero Cristo, les fue restaurada la vista. En el mundo físico, tales cosas no pueden suceder. Es imposible. Si este fuera siempre el caso, todas las clínicas oftalmológicas tendrían que cerrar, todos los hospitales irían a la quiebra. En el reino de Dios, es muy fácil, pero en el reino de los humanos, todas estas cosas son inevitablemente difíciles. ¿No es por eso que la tierra es llamada la ciudad de refugio espiritual? Es donde viven los pecadores espirituales. Ahora estamos confinados dentro de los límites del espacio y el tiempo, aunque parezca un lugar muy libre. Entonces, aquí está escrito, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
La historia de la división del Mar Rojo, la historia de Gedeón, la caída de Jericó y la curación de los dos ciegos. Tendemos a agrupar estos eventos y llamarlos milagros. Estos eventos se consideran imposibles en el mundo físico humano, pero como se dice en el capítulo 9 de Mateo, debemos utilizar el mecanismo que puede encender este poder con la declaración, conforme a vuestra fe. ¿Cuál fue el resultado de hacerlo? Nadie debería tener el pensamiento erróneo de, prediqué a 10 personas, pero ninguna de ellas escuchó. ¿Dijo que todas estas obras del Evangelio son hechas por la habilidad humana? No debemos poner nuestra fe en las leyes físicas que hemos experimentado y presenciado en el mundo humano, más bien, ¿dónde debemos poner nuestra fe? Debemos poner nuestra fe en las leyes del reino de Dios. ¿Ha dicho Dios alguna vez que algo es demasiado difícil para Él? Él nunca ha dicho eso. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 18. Continuemos en Génesis capítulo 18, versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sara pensó por un momento, ¿cómo puedo tener el placer de tener un hijo? Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? En el mundo físico, según los principios que hemos aprendido y visto a lo largo de nuestras vidas, esto se consideraría absolutamente imposible. Consideren que Sara ya había superado la edad de tener hijos y Abraham ya se acercaba a los 100 años. La idea de tener un hijo era realmente risible. Por eso pensó, ¿tendré realmente un hijo, ahora que soy vieja? Versículo 14. ¿Qué le dijo Dios en respuesta? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En el mundo de Dios, ninguna de estas cosas es imposible. Hermanos y hermanas, permítanme darles un ejemplo. La luna es el cuerpo celeste más cercano a nuestra Tierra, ¿verdad? Se dice que la gravedad de la luna es solo una sexta parte de la gravedad de la Tierra. Por ejemplo, una persona que puede levantar 30 kilogramos en la Tierra podría levantar 6 veces más en la luna. Hermanos y hermanas, esto significa que aunque apenas puedan levantar 30 kilogramos en la Tierra, en la Luna podrían levantar fácilmente 180 kilogramos. ¿No es asombroso? Dependiendo de donde nos encontremos, levantar 180 kilogramos puede parecer algo sin esfuerzo, pero aquellos atrapados en la mentalidad del mundo físico creen que es imposible levantar 180 kilogramos. Sin embargo, dentro del mundo de la fe, donde tenemos plena fe en Dios, todo esto es posible. En la palabra de Dios, está escrito, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Todo es posible, así que cada vez que quieran decir, no se puede, es imposible, piensen en la luna. Pensemos en el caso de una persona que puede saltar 2 metros de altura en la Tierra, si estuviera en la luna, podría saltar 12 metros de altura. Si vieran a alguien saltar 12 metros de altura, ¿todavía podrían considerarlo como un ser humano? El mensaje que quiero transmitirles a todos hoy es que, aunque creamos que Dios es el creador de los cielos y la tierra, a menudo no aceptamos esta verdad en nuestros corazones. Por eso, nuestras vidas pueden volverse difíciles, desafiantes y agotadoras, e incluso mientras caminamos por la senda del Evangelio, el gozo y la felicidad pueden estar ausentes, lo que genera problemas continuos. Todos los aquí presentes deben convertirse en los que puedan enseñar sobre todas estas cuestiones a los nuevos miembros que llegarán en el futuro. Al igual que los 2 ciegos, debemos ser capaces de utilizar el mecanismo llamado fe. ¿Qué sucede si no tenemos fe?
Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si bien es totalmente posible en la Luna, en los confines físicos de la Tierra, la gente suele decir, esto es imposible. Nunca sería capaz de hacer eso. Sin embargo, dado que Dios siempre prepara un espacio para que opere la fe, debemos poseer el tipo de fe fuerte que nos conecta con este espacio donde nuestra fe puede revelarse. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿No les temblaba el corazón cuando escucharon la historia de la misión mundial? ¿Se han preguntado, ¿cómo puedo emprender esta tremenda tarea? Si es así, entonces observen el mar por un momento, preguntándose, ¿realmente se puede hacer un camino aquí? Observen bien el mar. No hay absolutamente ninguna manera de que se haga un camino. Sin embargo, ¿qué es lo que ha hecho esto posible? A través de la fe, Dios hizo posible todas esas cosas. Estamos sujetos a la gravedad de la Tierra, y es la única que hemos experimentado desde el momento en el que nacimos hasta ahora. Sin embargo, si nos transportáramos momentáneamente a la Luna, alguien capaz de saltar 2 metros aquí en la Tierra sería capaz de saltar 12 metros allí. Es asombroso. Significa que nuestras capacidades varían según el espacio que ocupemos. Recuerden que aquellos que siempre habitan en el mundo de la fe pueden convertirse en los protagonistas a través de los cuales Dios completa su obra, al igual que Noé, Abraham, Josué y Caleb. Con la esperanza de que todos los miembros de nuestra familia celestial tengan una fe más hermosa que en cualquier año anterior y reciban una generosa bienvenida en el reino eterno de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.